Hoy hablaremos acerca de lo que son las vías enterales para la administración de medicamentos. Entendemos como vías enterales todas aquellas vías que nosotros utilizamos para poder administrar medicamentos, pero esto utilizando un orificio natural en nuestro cuerpo. Hablamos de orificios naturales como por ejemplo la vagina, el ano, la nariz, el oído, el recto, la boca, etc. Entonces vamos a administrar o vamos a tocar cada una de ellas. Por ejemplo, encontramos como primera, que es la más usada de todas ellas, la vía oral. La vía oral, así tal cual como su nombre lo indica, podemos utilizarla para la administración de medicamentos a través de la boca. Lo que necesitamos o lo que buscamos a través de esta vía es que básicamente el medicamento se desintegre en el estómago y continúe su absorción por el intestino delgado y obviamente pueda hacer su efecto terapéutico para el cual fue diseñado. Podemos decir que esta vía oral es una de las más utilizadas de las vías parenterales y usualmente nosotros podemos encontrar en el mercado una gran cantidad de presentaciones farmacológicas que vienen diseñadas precisamente para esta vía. Digamos que una de las desventajas de este medicamento o de esta vía más que todo sería el hecho de que tarda un poco en hacer efecto. Precisamente porque el medicamento necesita primero ser desintegrado en el estómago, ser absorbido a través del intestino, pasar al torrente sanguíneo y luego allí, entonces a partir de ese momento, es que podríamos considerar que el medicamento puede hacer el efecto terapéutico que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, usualmente este promedio de vida del medicamento en hacer efecto, pues puede ser un poquito más tardado en algunas personas que en otras. Aquí sí cae definitivamente lo que tiene que ver el metabolismo de la persona, pero básicamente estaríamos hablando que es una de las vías un poco más tardadas que se ofrece en estas vías enterales. Hablamos también de la vía sublingual. La vía sublingual es aquella vía en la cual nosotros utilizamos un medicamento para colocar justo debajo de la lengua, para que puedan ser disueltos allí mismo. ¿Qué pasa entonces con la lengua y lo que existe debajo de ella, debajo justo de la lengua? Nosotros tenemos una red de capilares allí que nos pueden servir como si fuese para poder absorber medicamentos de manera más rápida, ¿no? Y que pasen casi que directamente al torrente sanguíneo. Entonces, básicamente estaríamos hablando de que el medicamento o los medicamentos que colocásemos allí van a actuar de manera mucho más rápida que aquellos medicamentos que, por ejemplo, nosotros administramos por vía oral. Entonces ya se podrán imaginar que esta vía sublingual es una vía rápida. De hecho, es una de las vías que nosotros utilizamos, por ejemplo, para la atención de personas que tienen, por ejemplo, crisis hipertensivas, para ayudar a que la tensión arterial baje de manera mucho más rápida que si, por ejemplo, le diésemos al paciente medicamentos de manera oral para que pudieran hacerle efecto. Entonces, usualmente esos medicamentos tardan mucho más, así que se opta entonces por la vía sublingual. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente esta vía no admite una gran cantidad de medicamentos, no podemos aplicar unas grandes cantidades, grandes dosis de medicamentos, precisamente porque el lugar en donde se deposita el medicamento es bastante reducido. No tenemos, a pesar de que existen ahí una red de capilares y de vasos sanguíneos, sí la tenemos, pero tampoco podemos esperar que esta red de capilares y de vasos venosos pues sean bastante, ¿no? Sean en abundante cantidad. Por lo que de pronto podríamos decir que la limitación existe es en el hecho de que como tenemos, digamos que esta red de venosa o capilar es bastante limitada, también podríamos decir entonces que la absorción del medicamento lo es también. Entonces no podemos colocar una gran cantidad de medicamentos aquí justo debajo de la lengua. ¿Qué pasa también? Que nosotros esperamos a que los medicamentos que se puedan colocar aquí justo debajo de la lengua tienen que desintegrarse por sí solos. El paciente no necesita tragar el medicamento, porque una vez que lo trague, obviamente ya el medicamento no se podría considerar de manera sublingual, sino más que todo de manera oral. Entonces el paciente necesita mantener allí con la pastilla o con la droga justo debajo de la lengua hasta que ésta se desintegre por completo. Existen algunos medicamentos que se puedan colocar aquí y que en algunas ocasiones pueden llegar a ser irritantes. Así que
esta también podría ser una desventaja, ¿cierto? Que algunos medicamentos que se coloquen justo allí, debajo de la lengua, pueden llegar a ser irritantes para esa área, ¿no? Y la principal ventaja, como se los había dicho antes, es la rapidez. Esta es en realidad una vía bastante rápida. Encontramos también otra vía enteral, encontramos otra vía enteral que sería la vía rectal. La vía rectal, así como su nombre le indica, sería la administración de medicamentos a través del recto. El recto, al igual que digamos que esta parte de debajo de la lengua, lo que es sublingual, aporta también una gran absorción de fármacos. Nosotros podemos colocar medicamentos a través de esta vía y podemos esperar que el fármaco también actúe de manera relativamente rápida. Entonces, usualmente los medicamentos que nosotros colocamos aquí actúan de manera localizada. Es decir, usualmente son medicamentos que van a estar destinados solamente para aliviar algunos síntomas asociados a alguna patología que se encuentre solamente en el área rectal. Pero también se pueden conseguir efectos sistemáticos, como por ejemplo los enemas de antipiréticos en los niños más que todo, aunque eso es una práctica que ya se ha dejado un poquito atrás, está un poco en desuso, pero igual digamos que ante una situación de suma emergencia de pronto se podrían colocar, no se podría hacer. Entonces, para esta vía encontramos varias presentaciones farmacológicas de medicamentos que se pueden pues obviamente utilizar por esta vía, ¿no? El primero de ellos son los enemas. Los enemas son estas presentaciones de medicamentos diseñadas específicamente para el área rectal. Ustedes lo van a notar porque usualmente lo van a notar como si fuese una bolsa de solución endovenosa, pero un poco más pequeña. Y siempre va a tener, digamos que esta cánula, que es la parte final, y esa cánula siempre va a venir lubricada. Siempre va a venir lubricada. Porque esta es precisamente la cánula, así como lo ven acá en esta imagen, que se tiene que introducir en el recto del paciente. Esto que ustedes ven aquí, que es la conexión entre lo que podríamos decir o asimilar como si fuese el equipo de venoclisis, cuando estábamos hablando de las vías parenterales, específicamente la vía endovenosa, podríamos asimilar mucho eso, ¿no? Como si esto fuese un equipo de venoclisis. Entonces, digamos que este equipo que ustedes ven aquí, que es esta manguera, y la conexión hacia la bolsa, ustedes van a encontrar este anillo de seguridad. Este anillo de seguridad se tiene que romper, se tiene que partir para poder permitir el líquido o el paso del líquido de la bolsa hacia la cánula y obviamente hacia el recto del paciente. Cuando a un paciente le colocan un enema, siempre hay que mirar por qué se le indica el enema, ¿no? Los enemas pueden ser para diversas cosas. Pueden ser para ser evacuantes, en el caso de, por ejemplo, cuando los pacientes tienen, digamos que sintomatologías asociadas, por ejemplo, con el estreñimiento o la constipación. Son pacientes que se les dificulta mucho ir al baño a defecar y obviamente pues necesitan eliminar las heces que tienen ahí acumuladas en el colon, ¿cierto? Entonces existen estos enemas que son evacuantes, que básicamente lo que hacen es como que aflojar las heces para que pues puedan ser evacuadas, ¿no? Aunque también existen unos enemas que son, digamos, de tratamiento o de diagnóstico más que todo. En el caso, por ejemplo, de el enema por vario, que se utiliza muchísimo en el área de, digamos que de diagnóstico, para poder entonces identificar ciertas patologías que aquejan al paciente en el área pues ya sea del recto o del colon. Entonces podemos encontrar enemas de varios tipos, ¿no? Hay que primero identificar para qué se le manda o cuál es el tipo de enema que se le manda al paciente. Usualmente con los enemas, después de haberlo administrado, después de haberle introducido toda esta cantidad de líquido que tiene la solución, hay que pedirle al paciente que retenga la solución tanto como sea posible, ¿cierto? Es decir, que trate de cerrar bastante bien el esfínter para evitar la salida del enema. Usualmente, entre más tiempo se demora el paciente en retener el enema, pues se espera que actúe mucho mejor. En el caso específicamente de los primeros tipos que hablábamos, que eran los enemas evacuantes, se necesita que este enema, si el paciente lo va a ayudar a evacuar,
se necesita que se deje por actuar por cierta cantidad de tiempo para que le dé chance al medicamento de, digamos que de inundar o de mojar, en muy entre comillas, muy bien las heces, es decir, de lubricarlas para que posteriormente puedan ser evacuadas, ¿cierto? Entonces hay que indicarle al paciente que trate de retener el enema tanto como se pueda, para entonces cuando ya definitivamente ya no pueda aguantar más retenerlo, pues entonces hasta ese momento es que pueda ir al baño a defecar. Existen también otro tipo de presentaciones a nivel de estos medicamentos que serían los supositorios. Los supositorios son muy parecidos a lo que son digamos que los óvulos vaginales, en el sentido de que ellos vienen diseñados específicamente para que se derritan con el calor corporal. Así que una de las principales indicaciones que nosotros tenemos para poder manejar estos supositorios es el hecho de que siempre se tienen que mantener en la nevera. Si nosotros dejamos estos supositorios por allí fuera en un ambiente pues normal, y más que todo en estos ambientes en donde nosotros no estamos, que es bastante caluroso, pues al momento de que se abran los empaques, básicamente lo que vamos a encontrar es un líquido. Precisamente por eso, porque ellos vienen diseñados para que se derritan con el calor corporal. Entonces, un cuidado es mantener estos supositorios guardados en la nevera, pues aquellos que obviamente no se van a utilizar de manera inmediata. Básicamente lo que tiene que hacer el paciente es humedecer un poco el supositorio, no mucho, porque recuerden que estos medicamentos se desintegran con cierta facilidad. Solamente podríamos humedecerlo un poco, solamente para poder facilitar la introducción de este supositorio a través del recto, ¿no? A través del ano de la persona. O bien podríamos buscar una solución tipo lubricante que pueden conseguir bastante en el mercado, o incluso utilizar un poquito de vaselina, cualquier sustancia, cualquier solución que nos pueda servir como lubricante, ¿no? Para que el paciente pueda pasar el supositorio a través del ano. Lo que se va a hacer es que ese supositorio, como tiene forma de bala, así tal cual como lo ven en las imágenes, la punta es la que tiene que penetrar de manera inicial, ¿no? Y continuar, ser empujado lentamente a través del recto del paciente hasta que ya pues obviamente se introduzca de un todo. Usualmente los supositorios, la gran mayoría de ellos vienen diseñados para poder aliviar sintomatologías que están bastante cercanos, o están, digamos que directamente relacionados con la salud del recto del paciente. Por ejemplo, en los pacientes que tienen hemorroides, para poder aliviar síntomas relacionados con esa patología. Existe también otra vía, que es la vía tópica. La vía tópica es aquella vía en la cual nosotros depositamos medicamentos sobre la piel del paciente. Recordemos que la piel es uno de los órganos más grandes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y por lo tanto, junto con lo que es la vía oral, podríamos decir que se encuentran también bastantes presentaciones farmacológicas que vienen diseñadas para esta vía, ¿cierto? Entonces, aquí podemos conseguir de manera inicial lo que son los geles. Nosotros podemos conseguir geles para poder tratar muchas afecciones, ¿no? Pero usualmente los geles, que usualmente vienen componente principal que traen, es un componente líquido o acuoso, es decir, agua, pues obviamente la gran mayoría de estos geles están diseñados para aliviar los dolores, más que todo. Existen otro tipo de cremas, que ya digamos que estas cremas que son tópicas o más generales, sí se amplían a un rango más extendido de lo que son otro tipo de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el caso que tenemos aquí es un antimicótico bastante conocido, y pues usualmente se indica para poder tratar obviamente infecciones debidas a hongos, aunque también tenemos cremas antibióticas de uso tópico también. Incluso también podemos conseguir otras más. Encontramos los ungüentos. Los ungüentos, que serían aquellas cremas que nosotros nos podemos aplicar, pero que no tienen una base de agua como lo son los geles, sino que estos ungüentos usualmente tienen una base grasa. Tienen como principal componente es una base grasosa, sobre la cual trabajan o se anexan otra clase de medicamentos. Entonces,
podríamos decir que la gran mayoría de los ungüentos, cuando nosotros no los aplicamos en la piel, dejan una sensación como grasosa en la piel. Esta grasa, si bien permite que sea un poquito más difícil que sea absorbido por la piel, también se entiende de que ese ungüento o esa grasita que normalmente mantiene el ungüento permite que el medicamento se fije mucho o por mucho más tiempo en la piel en comparación con los geles. Los geles suelen ser absorbidos por la piel muchísimo más fácil, pero también es cierto de que se pueden retirar con mucha más facilidad que los ungüentos. Los ungüentos, al presentar esta base grasosa, son un poco más difíciles de retirar de la piel y por lo tanto el medicamento tiene chance, por decirlo de alguna manera, de fijarse mucho más en la piel y obviamente puede permanecer o puede ejercer su acción por mucho más tiempo. Entonces son estos ungüentos los que son un poco más efectivos en ese sentido, ¿no? Encontramos también los parches, que los parches por un tiempo, hace mucho tiempo atrás, eran bastante frecuentes en su uso. Ya casi uno no los ve de manera tan frecuente como antes, pero se siguen aplicando o se siguen utilizando en la actualidad. De hecho, en un avance que se tiene a nivel de los métodos anticonceptivos, ya incluso podemos encontrar anticonceptivos en forma de parches, donde ya no es necesario, al menos hasta el momento, que la mujer, pues esperemos que de pronto más adelante para los hombres exista también esta alternativa. Entonces aquellas chicas que por ejemplo no les gusta tomar medicamentos, no les gusta inyectarse, esta puede ser una excelente opción de utilizar parches anticonceptivos. Obviamente que estos parches en ese sentido o para ese fin de la anticoncepción se necesitan tener unos casos muy puntuales o unos cuidados muy puntuales, precisamente para que el parche haga el efecto deseado, ¿no? Que en este caso sería evitar un embarazo. Entonces ya podemos encontrar incluso parches anticonceptivos. Es un avance bastante importante y digamos que le facilita la anticoncepción a las mujeres que de pronto tienen este tipo de problemas de que no quieren tomar medicamentos ni mucho menos tampoco se quieren inyectar. También encontramos parches para aliviar dolores, sobre todo dolores lumbales o dolores en la espalda, que esto es uno de los parches más usados que se utilizaba anteriormente y pues todavía se sigue utilizando, ¿no? Estos parches incluso ustedes lo pueden ver que en el sector deportivo, en deportistas de alto rendimiento, creo que quizás lo utilizan para poder obviamente aliviar los dolores debido pues al ejercicio de su profesión, ¿no? Encontramos otra vía que es la vía vaginal. La vía vaginal, tal cual como su nombre lo indica, es la administración de medicamentos en la vagina. Y estos medicamentos actúan solamente de manera localizada, tal cual como lo vimos, por ejemplo, con la vía rectal, que también son medicamentos que actúan de manera localizada en la gran mayoría. Aquí también hablamos de un efecto localizado. Solamente se espera que los medicamentos que sean aplicados aquí puedan, digamos que, intervenir a nivel vaginal solamente. Usualmente los medicamentos que nosotros vamos a encontrar o la presentación farmacológica que nosotros vamos a encontrar para administrar medicamentos a nivel de la vagina serían básicamente dos. El primero de ellos son las cremas vaginales. Usualmente las cremas vaginales más comunes son las que vienen como cremas antimicóticas, porque es muy frecuente que las mujeres tengan infecciones de tipo micóticas en la vagina, ¿no? Por los cambios de pH, por la humedad, etcétera. Pero sí son uno de los medicamentos usualmente que más o con más frecuencia se usan, ¿no? Estas cremas vienen con unos aplicadores que usualmente cuando se le mandan a una mujer como tratamiento para alguna infección vaginal, usualmente se le mandan digamos que varios días de aplicación de la crema. Usualmente se mandan por 7 días, aunque ustedes ahora en el mercado pueden encontrar alternativas muy buenas en donde se disminuyen las cantidades de aplicación de este medicamento. Se baja de 7, por ejemplo, a 3 días no más, e incluso hay un medicamento que solamente se aplica un solo día, es decir, es de un solo uso y ya. ¿Qué es lo importante decir aquí? Que las cremas vaginales siempre vienen con estos aplicadores.
Estos aplicadores se hace necesario decir que no son reutilizables. Son aplicadores que yo no tengo que lavar para poder volver a usar y así nuevamente cuando nuevamente me toca el siguiente día volver a usar exactamente el mismo. Estos aplicadores son desechables. Por eso es que cada cajita trae varios aplicadores, dependiendo del número de días en que sea mandada la indicación o la orden médica, ¿no? Usualmente ustedes van a encontrar hasta 7, como les decía, porque es lo más común hacerlo, hasta 7 aplicadores para 7 días de aplicación. Existen también otros tipos de presentación farmacológica que son los óvulos vaginales, que como su nombre le indica son medicamentos en forma de óvulos que se administran en la vagina. Y estos óvulos, al igual que lo que les comentaba antes que son los supositorios, son medicamentos que vienen diseñados para que se derritan con el calor corporal. Por eso es que estos óvulos también requieren el mismo cuidado que los supositorios. Aquellos óvulos que no se estén utilizando de manera inmediata tienen que ser administrados, tienen que ser guardados en la nevera para evitar que se derritan. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y los óvulos vaginales, al igual que con los supositorios, necesitan ser administrados, pueden ser por el mismo paciente, ¿no? En este caso muy particular, los óvulos, primero tiene que ir, digamos que esa forma de lágrima. La punta más cerrada es la que va a penetrar primero y la mujer necesita introducirse, digamos que estos óvulos, tan profundo en la vagina como sus dedos y ella misma permita. Entre más profundo sea la aplicación del óvulo, pues se espera que la crema o que el óvulo, actúe mucho mejor. No hay que decirle y ser muy enfático con las mujeres que se aplican los óvulos que necesitan introducirse eso tanto como se pueda. Entre más profundo, mejor, para que el medicamento pues actúe de la mejor manera. Y eso hay que decírselo. Hay que decirle que esos óvulos se aplican es en la vagina, porque hay muchas mujeres que no conocen acerca de todos estos medicamentos y por ignorancia, por falta de conocimiento o porque no se le dan las suficientes indicaciones, las mujeres terminan viendo estos medicamentos y piensan que se los tienen que tomar. Entonces siempre hay que tomarnos el tiempecito para indicarles a los pacientes cómo es que se tienen que tomar los medicamentos, cuáles son las recomendaciones que nosotros como profesionales debemos darle al momento de, digamos que ese paciente tome ciertos medicamentos e incluso también advertirlos de posibles efectos secundarios que puedan tener al momento de tomar los medicamentos. Entonces todas estas partes o todos estos aspectos hay que decírselos a los pacientes para evitar entonces futuras complicaciones en ellos, ¿no? Encontramos también la vía ótica. La vía ótica es la administración de medicamentos en el oído. Básicamente sería eso. En el oído nosotros administramos medicamentos principalmente para poder tratar lo que son infecciones o poder tratar lo que son aquellos impactos de cera que tienen muchas personas en los oídos. Entonces ayudamos con este medicamento, se aplican ahí en el canal auditivo para poder tratar infecciones, sean de tipo, no sé, micóticas o bacterianas, o la que sea que tenga la persona allí, o bien para tratar, como les decía antes, estos tapones de cera que algunas personas pueden presentar en el oído, ¿no? Entonces sabemos que esa acumulación de cera puede ser muy dolorosa. Entre más se acumule cera y entre más dura se vuelva esa cera, pues obviamente que va a ser mucho más doloroso para el paciente. Entonces aquí se administran medicamentos como para poder ablandar esa cera y poder usualmente facilitar la extracción, ¿no? Y eso obviamente lo tiene que hacer un profesional. Hablamos también de la vía oftálmica, que la vía oftálmica es la administración de medicamentos en el ojo. Entonces aquí tenemos en cuenta una serie de cuidados. Usualmente cuando una persona necesita administrarse medicamentos de manera oftálmica es porque en la gran mayoría de las ocasiones tiene alguna infección que necesita ser tratada. Entonces en estos casos, cuando el paciente tiene una infección ocular activa, siempre se hace necesario mantener una distancia bastante prudente entre lo que es la punta del frasco o del colirio que nosotros estamos utilizando y el ojo del paciente, porque obviamente que entre más cerca
coloquemos el colirio o el frasco al ojo del paciente, existe más chance de que éste se pueda contaminar y obviamente que contamine todo el contenido del frasco. Entonces, cuando el paciente tenga una infección activa, hay que mantener alejado lo que es el frasco para poder evitar esa contaminación, ¿cierto? También podemos aplicar otros medicamentos como para poder aliviar síntomas relacionados con malestar general. Por ejemplo, aquellas personas que tienen pterigio, que es, digamos, que están lo que popularmente se dice carnosidad, o lo que popularmente le conocen las personas como carnosidad. Usualmente esas personas tienen resequedad en los ojos, se colocan los ojos rojos, se les nubla la vista, etcétera. Entonces hay medicamentos diseñados como para poder dar como un lavado, como si fuesen lágrimas artificiales al ojo y mejorar esos síntomas, ¿no? Aunque existen otros medicamentos que también tienen alguna composición química que ayuda a aliviar todos estos síntomas, ¿no? Encontramos también la vía nasal. La vía nasal son todos aquellos medicamentos que se pueden administrar a través de la nariz y que se espera que actúen a nivel de lo que es la mucosa nasal. Entonces, ya podemos imaginarnos que las personas, por ejemplo, que tienen problemas respiratorios, por ejemplo, las personas que tienen, no sé, cornetes crecidos, sinusitis, o que necesitan hacerse lavados nasales para poder aliviar, no sé, la congestión nasal, eliminar todas esas secreciones que se puedan estar acumulando allí, pues obviamente vamos a utilizar esta vía, ¿no? Usualmente también esta vía se utiliza, por ejemplo, en los bebecitos que de pronto tienen iras activas, es decir, infecciones respiratorias activas, que acumulan bastantes secreciones en la nariz y se les dificulta mucho la respiración, ¿no? Entonces, en estos casos hacemos unos lavaditos nasales para tratar de despejar estas secreciones de la nariz y obviamente que el menor pueda respirar mejor. Así que bueno, muchachos, esta ha sido la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias.